Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí en Vínculos Podcast con Mario Morales y una servidora, Aileen Kent. Y tenemos hoy una invitada que para mí es muy especial porque es del medio de la danza. Es Luz de María Sánchez y nos va a platicar sobre su trayectoria en la danza. Bienvenida, Luzma. Ay, muchas gracias, Mario, y gracias, Aileen, qué linda. ¿Qué tal el trayecto? ¿Sí estuvo bien? ¿De aquí, de Todo tu bien. casa para acá? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo tranqui? Bueno, venía de un casting. Ah, sí, Qué padre. ¿de qué era tu casting? De unos anuncios para ver si tengo dinero para mi libro. Ah, claro, claro. Hoy nos va a platicar también Sí. sobre la presentación de su libro, que es un gran logro. Ay, muchas gracias, sí. Te estaba comentando a los dos, les Ajá. estaba platicando que en el año 2000 hice una maestría en el Instituto Mexicano, el Instituto El helénico, Cultural ¿no? Helénico, Ajá. Cultural Helénico. Y desde ahí surgió la idea de hacer un libro, ya fuera de historia de la danza o de docencia o de... Como que tenía la idea vaga, pero no precisa de exactamente qué quería. Se me antojaba mucho la historia de la danza. Y con el paso del tiempo fue cambiando, fue mutando el proyecto y en la pandemia se detonó así ya el proceso creativo de que fuera una autobiografía como en ensayos cortos, anacrónicos. Ok. Entonces va en reversa, luego salta en el tiempo, juega con el tiempo y bueno, creo que está padre. Yo ya lo empecé a leer y me ha gustado mucho porque está muy narrativo, muy ameno, conmovedor. Yo que pues también vengo de la danza, me sentí muy identificada y la verdad está poderoso. Ojalá tengan oportunidad de leerlo y de ir a la presentación el 18 de octubre. Sí. O sea, son como episodios de lo que tú has vivido a través de la danza, Sí. pero desde la docencia o desde la ejecución como bailarina. Desde todo, sí. Toda mi vida en la danza, porque empecé muy chiquita. ¿A qué edad los 5 empezaste? años y tengo 55, entonces Ok. toda una vida Sí. y entonces comienza en París cuando en pleno Omicron fui con mis hijas a visitar a mi hermano Sí. y fue una casualidad de la vida que pude ir a ver a Hugo Marchand, del gran bailarín, el gran Étoile de París, en Don Quijote. Pude ver esa función y fue como un premio porque el viaje era para festejar el 25 aniversario de mi taller de danza, de mi escuela, y los 15 años de mis hijas, y me había yo enfermado horrible. Entonces, Híjole. ese fue como un premio, y empieza ahí, ¿no? Y luego brinca a una lesión que tuve en Londres, luego mi primera clase de ballet, lo emocionante que fue, los sinsabores de la docencia en México, en fin, como que va de aquí para allá. Escenas en el escenario, el Lago de los Cisnes, cuando Wow. se solía hacer en la isleta del viejo bosque de Chapultepec. Y bueno, trabajé mucho en el libro y tuve muy buena ayuda, el apoyo de mi tía, que es escritora, Isabel Serrano, y que es correctora de estilo. Con ella trabajé muchos domingos y me llevaba el laptop a Yautepec y escribía en mis ratos libres, en mis insomnios. Y luego también Liliana Mascareñas, que es historiadora de la danza, ella lo leyó y lo corrigió de contenido. Ok. Y ahora Aileen lo está corrigiendo, lo está leyendo. No, lo estoy también. disfrutando, Lo está disfrutando. Y además me siento muy honrada que me invitó Luzma a ser parte de la presentación de su libro. Estoy bailar. creando un solo, un solo pues especial, ¿no? Para ella, para la ocasión, que se llamará Tributo, justo porque es una especie de regalo y también de tributo a la danza. Entonces Gracias. ahí estaremos acompañándola ese día. Qué interesante el ejercicio de memoria de un libro, ¿no? Sí. Porque me imagino que a veces dicen que no hay que confiar tanto en nuestra memoria, ¿no? Porque de pronto la mente puede ser que va como reconstruyendo cosas, a veces más a conveniencia, ¿no? Sí. Sin embargo, ¿cómo ha sido para ti ese ejercicio de ser lo más fiel en términos de recuerdos sobre las experiencias que has tenido a través de la danza? Pues ha sido muy padre y comenzó en la pandemia, justo hasta le pregunté a un psiquiatra porque me asusté, que como que me venían, un recuerdo me llevaba a otro y a otro y a otro y a uno más remoto, muy fuerte, incluso un olor o un color o la lluvia me llevaba a una clase de ballet, entonces eso era demasiado aquí en mi cabeza hasta que dije, lo tengo que pasar porque si no, no voy a poder con todo esto, hasta me dolía la cabeza. Entonces me ponía a escribir en los insomnios y mi esposo me decía, ya fuiste a escribir tu libro. Me bajaba de plano y 2 horas volcada escribiendo muchísimo
y ya me relajaba y me dormía muy tranquila. Un proceso bien terapéutico. Muy terapéutico, catárquico. Entonces, además, sabes que ahorita que decías sobre la memoria, Mario, en el caso de nosotras, ¿no? Que hemos trabajado con el cuerpo durante tantos años, siento que la memoria del cuerpo es todavía más contundente de pronto, ¿no? Sí, y me da la sensación de que estos recuerdos que llegaban a ti llegaban desde ahí, desde el cuerpo. Desde el cuerpo, exacto. Muy fuertes. Incluso una vez recuerdo que cuando escribí un capítulo que es de Canadá, cuando me fui de 12 años, y sufrí un poco de bullying de mis compañeras, pero el curso fue precioso. Empecé a recordar todo y empecé a llorar, y no podía parar de llorar. Ajá, entre llanto y emoción y tristeza y como todos los sentimientos hechos bola. Es que todo eso lo contenemos en el cuerpo. Sí, lo contenemos mucho y hay que sacarlo. Y para mí ha sido una terapia y un proceso muy bonito, muy padre. Sueño todo el tiempo, estoy soñando. Anoche soñé con el maestro Cuauhtémoc Nájera, porque va a presentar el libro. Ajá, entonces soñé que era joven y bailaba y estaba... Y todo el tiempo estoy recordando como si otra vez estuviera en el escenario, si tuviera la sensación de las puntas, de las ampollas, de las luces, el calor de las luces del escenario. Como encandilan también a como veces. Encandilan y es una sensación única estar en el escenario, es única, se congela el tiempo, es un poco como modelar, también como posar. Y entonces todo eso, pues compartirlo y también, como dice el prólogo, es un libro de danza y no es un libro de danza, porque también habla del bullying, habla de la vulnerabilidad, de la ansiedad, de la depresión, de luchar por lo que uno quiere, de decepcionarse, de fracasar. Sí, cualquiera se puede sentir identificado. Sí. Que es parte mucho también de este proceso que tenemos los artistas, ¿no? Porque, digo, independientemente de cada disciplina, creo que cada una exige ciertas cosas, ¿no? Incluso a nivel disciplinario, ¿no? O sea, decir, voy a bailar mejor seguramente porque le voy a dedicar tantas horas a mis ensayos, etcétera. Pero ¿qué tanto, y sobre todo en tu experiencia como docente, qué tanto es lo que alguna vez decíamos, confundir la disciplina con la tiranía, por ejemplo? Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ti, tanto como bailarina, pero también como docente? ¿Cómo has notado esa distinción? Pues sí, creo que soy muy autoexigente y también soy una maestra exigente. Amorosa, porque sí trato de ser muy cariñosa y me involucro mucho, hago mucho apego con los alumnos, que eso no es tan bueno. Y soy una maestra que exige porque da mucho, ¿no? O sea, yo me entrego en todas las clases, no lo veo como una chamba o como doy la clase para ganar un dinero, o aunque sí sea mi modus vivendi, es diferente cuando es tu vocación. Creo que es muy importante, ¿no? Sí, transmites eso. Sí. De hecho, yo quiero mencionar que justo me acerqué a Luzma porque comencé a dar clases en su espacio en el Taller de Danza México, y algo que a mí me encantó de la forma en la que tú enseñas y la forma en la que llevas tu espacio como directora y maestra es que es un espacio inclusivo donde justamente la forma de enseñar es amorosa, comprometida, con total entrega, y es un modo muy distinto al de la vieja escuela. Entonces yo festejo eso y también por eso me encantó dar clases ahí. Que también es algo complicado, ¿no? O sea, al final, digo, alguna vez me tocó dar clases de teatro a niños y sobre todo era como niños de primaria, ¿no? Y yo sentí una responsabilidad muy grande. Sí, es difícil. Porque traen ellos un universo emocional, no digo frágil, pero sí... como de alto contraste, o sea, siempre las emociones las traen a flor de piel. Sí, vulnerable. Exactamente, hay un grado de vulnerabilidad evidente con el cual uno tiene que trabajar y tiene que saber cómo regular y guiar, ¿no? Sí. En ese sentido, a ti como maestra, ¿te ha pasado alguna vez que de pronto hay alumnos que, por ejemplo, con el mismo movimiento o la misma... el contacto corporal, tengan algún destello, por ejemplo, emocional, que tú digas, híjole, hay que calmar esto o hay que guiarlo? Porque el cuerpo, al final, como decía ahorita Aileen, el cuerpo es memoria también, claro. ¿no? No solo la mente. Y canalizan mucho en sus clases los alumnos, así como nosotros como profesionales también. Sí, por supuesto. Sí, me ha pasado de todo. Desde que desplazan el enojo hacia sus mamás con una, ¿no? o que la mamá desplaza el enojo de su frustración con una también, ¿no? También eso qué complicado, es muy fuerte, ¿no? El manejo de los padres de los alumnos. Los padres es el tema más complicado, las mamás en concreto.
¿no? Así, por eso, aunque parezca, hay un capítulo que aunque parezca un programa americano, ¿no? Norteamericano de Ballet Moms o algo así, es que eso sucede en la realidad, ¿no? Sí. Hay veces que, pues todos tenemos nuestras patologías, pero hay gente que de plano no las trabaja Sí. y las arrastra a la maternidad. Y entonces cuando yo empecé a dar clase, empecé muy joven y era soltera, era bailarina, totalmente realizada con mi profesión y sentía cierta envidia, o sea, como cierto enojo de las, no todas, ¿no? Hay mujeres maravillosas y mamás muy lindas y empáticas y solidarias, pero sí como un corajito, ¿no? Así como el enojo de que es bailarina o como si el ballet da como una idea, como tú dices, de solemnidad o de elegancia o de arrogancia tal vez a veces, ¿no? De que toma ballet o no es lo mismo que hip hop o que el jazz o que... Pero esto no es así, o sea, somos muy sensibles, muy versátiles, pero a lo mejor ese es como el miedo que tienen por el estereotipo. Y yo he tratado de romperlo, aceptando adultos, aceptando gente con capacidades diferentes, tratando de aceptar, no decir nada de los cuerpos, aún antes de que se usara esto de la inclusión y que estuviera de moda y que no debe ser una moda, debe ser algo permanente, ¿no? Claro. Pero yo desde siempre he abierto las puertas a adultos, a gente que nunca ha bailado. Eso me parece increíble. Porque pienso que es importante. ¿Cómo es esa experiencia, por ejemplo, cuando llega alguien que a lo mejor no tiene un tiempo entrenando? Que de plano dice, yo a lo mejor toda la vida quise ser bailarín, bailarina. Y encontré hoy una motivación, un momento, una escuela, algo donde yo puedo canalizar este deseo. ¿Qué pasa con esas personas? Me imagino que llegan con miedo, con inseguridades. ¿Cómo, desde tu lugar como maestra, cómo has podido también como, recibir eso y poder encauzar? Y me imagino, has de tener experiencias donde, no sé, ha habido gente que te sorprendió, ¿no? A lo mejor o la misma persona se sorprendió, ¿no? ¿Ha pasado cosas así? Sí, claro, muy padre. Y antes de la pandemia llegué a tener grupos de adultos en la noche, en la mañana y, bueno, también felices, ¿no? Así. Siento que son clases muy personalizadas. Sí. ¿No? O sea, atención sumamente personalizada y especializadas también según con quién estás trabajando, ¿no? Que es lo que he notado y eso está increíble porque la verdad muy pocos espacios de danza ofrecen eso. Pues bienvenidos, cuando quieran. Además, es que me acordé de todas las actividades increíbles que haces. En la que participaste, justo. padrísima. Como por ejemplo esa. Hicimos un taller de anatomía y danza y Aileen fue la modelo. Anatómica. Y hubo un body paint en su cuerpo de los músculos y fue un éxito el curso. Bien interesante, con una fisioterapeuta profesional. Con Ana Sánchez, fisioterapeuta. ¿Pero era como un performance o algo así? No, era un curso de anatomía y danza. Entonces eran 4 módulos, explicaban desde la anatomía básica, lo queremos repetir. Y luego las lesiones y entonces en Aileen mostraron los músculos, que no es lo mismo verlos pintados que en el librito. Sí, claro. Y el cuerpo en acción, ¿no? O sea, por ejemplo, hacía una attitude, alguna posición de ballet y ahí podíamos observar qué músculos se activan, cómo, de qué manera lo podemos hacer correcto técnicamente para no lastimarnos, según nuestras condiciones físicas. Eso es lo que me pareció a mí de verdad algo fundamental. Muy padre. Y luego también tuvimos una clase de pilates que nos dio Aileen y al mismo tiempo Ana, la fisioterapeuta, iba diciendo qué grupos musculares se usaban, cuál era para el objetivo de ese ejercicio, etcétera. Y es que es mucha conciencia corporal, ¿no? Lo que viene y aporta, ¿no? Porque... Y la verdad en muchas escuelas, lo que ya te he platicado en otros podcasts también, no atienden ese tipo de cosas, entonces los alumnos se lastiman y gravemente, ¿no? Y luego se vuelven lesiones crónicas que perjudican mucho la vida. Entonces me parece muy importante que en Taller de Danza México ponen mucha atención en que los alumnos no se lastimen y logren desarrollar un montón de cosas, pero con sus condiciones físicas y sus posibilidades. En tu experiencia, Luzma, yo siempre intento como ver los procesos creativos de cada gente, ¿no? De cada artista. Y en tu experiencia, ¿cómo ha sido, por ejemplo, el desarrollo de la danza en lo que a ti te ha tocado vivir y cómo hoy día la verías? O sea, ¿cómo ves la danza hoy día
ya sea o ballet o contemporáneo. ¿Cómo la ves hoy día y qué crees que necesita o si hay que aportarle cosas? En tu experiencia, ¿cómo ha sido? Pues, la veo hoy en día la veo muy desarrollada técnicamente. Ok. O sea, se ven 1000 cosas en Instagram, en los teatros, ¿no? Destrezas, piruetas, giros, elevaciones, muchísimo avance técnico, pero a veces se descuida un poquito lo artístico, que es tan importante, ¿no? Porque el bailarín finalmente es un atleta y un artista. Ya, no es cierto. nada más un hacedor de pasos, sino que Cierto. tiene que meter todo un bagaje y una interpretación. Y también otra cosa es que no se conocen los roles, sobre todo los jóvenes a veces no leen o no se acercan o no conocen qué papel están interpretando, entonces no pueden tener la misma fuerza si no estudias y sabes cuál es el personaje que te toca desarrollar. ¿Qué es otra de las actividades que has metido que también para mí fue una sorpresa hermosa? La biblioteca y el curso de historia de la danza. Sí, también tenemos curso de historia de la danza. Y la biblioteca es gratuita y está abierta a todo mundo. Cualquier persona puede venir, sí. En Instagram estoy, bueno, ya digo, como Luzma, Taller de Danza México, y en Facebook como Taller de Danza México Oficial. Y la biblioteca se hizo con donaciones de muchos maestros importantes, como el maestro Jorge Cano, que fue primer bailarín de México. Bueno, él murió, pero su pareja nos regaló libros, la maestra Fabienne Lacheré. O sea, ha habido muchas donaciones de libros, Liliana Mascareñas, Natasha Lagunas, que han donado libros y otros yo los he comprado. Y se pueden llevar los libros 2 semanas o consultarlos ahí en el taller. Les invitamos una taza de té o de café. Y investigan y todo. Las alumnas también presentaron un examen teórico. Tú estuviste. Yo estuve, padrísimo. Fui a ver su examen, hermoso. Y una vez que se involucran, por ejemplo, una de las chicas escogió La vida de Esperanza Iris, que fue una bailarina, una vedette. Entonces ella construyó el Teatro de la Ciudad. Órale. Y mucha por gente eso se no llama, sabe. Está en el centro, ¿no? Se llama Teatro La Ciudad Esperanza. Mucha gente no sabe, y bailarines que han estado ahí no saben la importancia de ese teatro, la historia, la fuerza. Bailé ahí muchísimo y yo no sabía eso hasta pero que eso tomé el taller teórico. Se debe de decir a los bailarines. Cuando he dado clase a bailarines profesionales, por ejemplo, estuve en CEPRODAC de invitada y en el Ballet Independiente y con Tania Pérez Salas también, les llevaba yo cápsulas o libros o... Al final de la última clase les dije, ahora vamos a ver teoría, para que se involucren más, les gusta más, lo disfrutan, porque entienden lo que están haciendo. Exacto. Y el valor de lo que están haciendo, que es una profesión que si no hubiera sido por nuestros ancestros y por todos los desde el hombre primitivo que baila en la caverna, no tenemos esa gratitud y esa memoria de saber. Ahorita compran puntas y hay 800 modelos y hormas y todo, pero antes no había zapatillas y los primeros bailarines de la Compañía Nacional tenían que pagar sus zapatillas y se quedaban casi sin sueldo para poderlas tener. Entonces todo eso como que es importante venerarlo y honrarlo, ¿no? La memoria histórica, ahora sí. Claro. Entonces la biblioteca está abierta. Ay, sí, eso está increíble. Yo creo que es una labor educativa increíble la que estás haciendo desde hace ya muchos años. Y me encantaría que nos cuentes también desde tu experiencia de bailarina, ¿no? ¿Cómo fue para ti ser bailarina en la Nacional de Danza, una de las compañías más importantes, de ballet la más importante del país? Y ¿cómo fue que luego llegaste a la docencia? Bueno, pues más bien al revés, la docencia siempre la ejercí desde muy chiquita. Wow. Sí, desde muy niña. Bueno, en mi casa tenía una barra y venían las vecinas o mis primas. Las vecinas me pagaban y hacían su clase y todo. Y después mi maestra, la maestra Andrea de Granda, Miss Nea, me dejó un grupo muy pequeña. Yo creo que en secundaria. Órale. Sí, entonces me dejó un grupo y luego chiquito y luego me dejó otro grupo y luego me dejó a mis mismas compañeras y todas me veían así con ojos de pistola, de cuchillo. Entonces ahí fue donde yo saqué como pude, ¿no? Porque luego dicen, no, es que eres muy exigente, pero sacas lo que puedes porque tenía que suplir a mi maestra, no le podía fallar. Antes los maestros eran nuestros ídolos, no, o sea, era una veneración al maestro y mi maestra se había enfermado, entonces yo la cubría y así fui ganando mucha experiencia práctica de docente. Después entré a la Compañía Nacional y estuve 7 años.
Fui cuerpo de baile, pero tuve la oportunidad de bailar algunos solos. Y bueno, por ejemplo, los 7 años del Lago de los Cisnes fueron inolvidables, ¿no? Wow. O sea, fue así una marca de por vida de Oye, y ahí, belleza. porque bueno, yo lo viví un poco también en las compañías en las que trabajé, entonces me da curiosidad, ¿cómo sentías tú en aquel momento el ambiente, ¿no? El medio de la danza, esta cuestión también del bullying, porque bueno, puede ser muy difícil, entonces me gustaría como conocer desde tu experiencia eso. Pues yo no sufrí bullying de maestros ni de compañeros. En realidad, en la Compañía Nacional hay competencia porque, pues, como dices, es la mejor compañía del país. O sea, es muy difícil y es muy alto el nivel y ahora, pues, aún más, ¿no? Entonces, pues hay la competencia normal que es para tener un rol, para poder bailar, se tiene que lastimar a alguien o si eres muy buena, pues te escogerán, ¿no? Pero para mí fue muy importante, fue como una comunidad. Recuerdo las giras en particular, muy padres. Sí, me tocaron muchas giras a Cuba, al Cervantino, al Festival Cultural de Sinaloa, por toda la República, a Estados Unidos. Y ese ambiente padrísimo es como una comunidad, ¿no? Como una hermandad, como una familia escogida. Sí, a veces te peleas o rivalizas o lo que sea. Como las o familias. te da coraje, como las familias. familias. Sí. Exacto. Pero lo que me gusta es que he conservado amistades que hasta el día de hoy sigo viendo y queriendo mucho, como por ejemplo Domingo Rubio o Eric Campos. Hay muchísimos amigos increíble. y amigas de la compañía y que también los he invitado a mi taller, porque puse mi taller de danza muy joven, aún siendo bailarina. Entonces hacía las dos cosas y luego ya solamente el taller de danza. Pero también seguía haciendo, por ejemplo, fui 6 meses al taller coreográfico, estuve con el maestro Maldonado, bailando también ahí, y siempre tenía mi taller de danza ahí como base, ¿no? Sí. Ay, estaba pensando en que me da la impresión de que armaban comunidad más antes que ahora. Sí. Qué lamentable, hay que reflexionar sobre eso y tratar Yo de invité a cambiarlo. muchos amigos y bailaban o bailaban o daban clase o coreografiaban, o sea, era muy padre. Tengo fotos de todos los que iban y han ido a dar clases, todavía antes de la pandemia, con Eduardo Vega en Monterrey, o sea, iba yo, él venía, haciendo mucha comunidad. Y es que creo que las comunidades siempre se generan por un espíritu en común, ¿no? Porque yo un tiempo hice teatro y me acuerdo que justo los primeros años era así, yo estoy aquí porque quiero, porque me encanta, porque siento una vocación. Y justo los que al principio, bueno, en el primer año siempre decimos es el tronco común, ¿no? O sea, se va saliendo gente, qué sé yo, pero los que íbamos quedando se generaba justo este rollo comunitario de decir, bueno, todos jalamos parejo, ¿no? De algún modo. Eso es muy bonito. Todos tenemos esta búsqueda, ¿no? De querer, en el caso del teatro, pues contar ficciones, etcétera. Pero sí creo que con el paso del tiempo uno tiene que también empezar a decidir, ¿no? O sea, a lo mejor la vía profesional a veces genera competencia, ¿no? Como dices. Sí. Y luego por el otro lado están los estereotipos, ¿no? Que es algo que me gustaría también preguntarte, porque ha comentado muchas veces Ailín de estos estereotipos que se tienen de los bailarines, ¿no? De que como dijiste, solo repiten pasos, etcétera, y no se comprende siempre este proceso por el cual pasan, y sobre todo cuando se busca una interpretación, ¿no? Que también es lo que mucho comenta lo más Ailín. Importante. ¿Cómo tú lo consideras primero desde tu lugar como bailarina y luego también como en un lugar de docente? Esa parte de la interpretación, ¿qué crees que se requiere? Pienso que se requiere meterse en el personaje, estudiarlo y volcarse y también soltarse, ¿no? Dejarse llevar también y el trabajo interno, un ¿no? trabajo interno, que luego hay muchas resistencias en la gente, lo he notado también cuando doy talleres y así, y es que eso sí es un trabajo individual, ¿no? Cada quien sabe hasta dónde se echa el clavado dentro de uno mismo, claro, para poder interpretar de una manera genuina y honesta. Claro. Y es que estás trabajando con el cuerpo finalmente, o sea, el cuerpo es tu instrumento. Así es la diferencia de las otras artes. Porque hay artes que son como más intelectuales, ¿no? O sea, no sé, la literatura, ¿no? O el piano se puede afinar, pero una espalda o un tendón. Ándale. Es mucho más complicado. Y en esa, por ejemplo, en esa complicación, porque sí entiendo que cuando uno va a interpretar, yo desde el lado que viví como actor,
yo era de estos actores clavados, ¿no? O sea, yo sí tenía que investigar todo lo del personaje, si Pero podía, está bien. su biografía, etcétera. Pero también me acuerdo mucho que había un trabajo corporal. O sea, sí había, como lo que has comentado a veces, Aileen, de cómo trabajo a mi personaje desde su corporalidad. Porque esto también comunica. Al final, en el escenario estamos viendo a los personajes, estamos y la viendo acción cuerpos. con intención. Exactamente, que no sea algo justamente como que nada más estoy haciendo porque me dijeron, ¿no? O sea, porque el director o Sí. coreógrafa me está indicando que debe ser así. Exacto, es bien, bien distinto, no sé, por ejemplo, ¿no? Hacer mecánicamente el movimiento que un director te pide de agarrar una taza y darle un trago, Ajá. a meterle una intención de por qué le estoy dando el trago, ¿no? Claro. No lo hago mecánico, sino que le pongo una intención y una naturalidad también a ese movimiento tan simple, Sí. ¿no? Y una naturalidad de algún modo también, vamos, al final ese escenario, porque ahora lo veo, por ejemplo, que estoy haciendo cine, en cómo el trabajo que uno le enseñan en el escenario pues es más explosivo de algún modo, ¿no? Sí, O sea, claro. siempre decía por ahí, creo que Diana Bracho, que el trabajo de los artistas escénicos era de la piel hacia afuera, mientras que en el cine era de la piel hacia adentro. Pero yo pienso que se pueden los dos en ambas ocasiones, o eso es lo que me ha tocado como aprender como intérprete, Que se puede ¿no? de la piel hacia afuera. Ajá, que siempre tiene que intentarse que sea un proceso de adentro hacia afuera, y más bien en el manejo de la energía está el que puedas ok. llegarle a la persona que está sentada en la butaca más lejos, Sí, ¿no? en el tercer piso de Bellas Artes. Ujú. Sí, ¿no? Que Que eso no además es luego nada son fácil, escenarios que sí ameritan también esa clase de energía, ¿no? Esa Claro. entrega, ¿no? Y el movimiento tiene que ser de pronto enorme para que lo Sí. noten. No es lo mismo el ensayar en salón que cuando llegas a foro Sí, y te claro. dice el director, más explosivo, Claro. más grande, porque queremos que llegues hasta el último, ¿no? De hecho, eso es lo que me pasó cuando vi a Hugo Marchand. O sea, es un dios de la danza, de verdad que no estaba nada cerca y me llegaba su mirada, Wow. o sea, su espíritu. Ajá, realmente era exacto. con una ternura, como que era fuerte, pero era una ternura y muy angelical, como un Apolo ahí de la danza. Ay, sí. Wow. Es una belleza Muy bonito. cuando ves Cuando ves intérpretes algo así que te pone la piel de gallina Ajá. y te hace emocionarte al grado de querer llorar, es como algo muy fuerte. Es una belleza. Si hubiera retos que hoy enfrentaría la danza, ¿cuáles crees que serían? Retos. A ver, Aileen, ayúdame. Retos. O sea, que enfrentamos actualmente Sí, dentro o del sea, medio de la danza. La O- economía. Ok, Ay, ese bueno, ese es un... siempre, sí, ese siempre. El que no se le valore, que no se le dé Ujú. un pago digno o un Ya. trato digno, ¿no? El que no se vaya al teatro a ver. Yo fomento mucho también que vayan a ver, tanto de compañeros, ser solidarios Ujú. con el gremio y fomento, como de también compartir publicaciones de otros artistas o de otros, y de todas las artes, porque Sí. Jean-Georges Noverre, un francés, padre del ballet moderno, decía que todas las artes van de la mano. Sí, eso es Todas se cierto. retroalimentan y se embellecen y todo, entonces... Ay, es una de las citas de tu sí, libro, es una está de las increíble. citas. Es que hay que promover y también ver. A mí me sorprende con los alumnos que casi nunca los llevan a ver nada. Si yo no Wow. los llevo o les digo, no van. Y ya que van les gusta mucho, Ay, pero sí. eso es como de educación. Es que es una falta desde de las educación. escuelas, Sí. que le dan la prioridad a las matemáticas y las artes siempre van al final. Sí. Y de las artes, la danza va hasta el mero final. Hay un capítulo que se llama La hermana pobre, que es la danza. Es que sí, de hecho, yo he escuchado más de una vez y alguna vez también me tocó ver una nota de periódico que lo decía, que de las artes es la más maltratada. Sí, la más Ya. ninguneada. La peor pagada, Sí. la que implica más horas de trabajo físico además Físico, y claro. emocional, Y la porque hay más un desgaste corta, la más también. Y la vulnerable. más corta, entonces sí hay Sí. mucho que mejorar. Y la verdad yo pienso que tú pones el granito de Ay, arena yo sí en que lo mejore. pongo porque trato de que desde que los papás comprendan que es importante pagarle a un maestro, que la clase tiene un Exacto. costo, que no tiene que ser barato. Cosas porque sea obvias y ballet, lógicas, ¿no? De pero que- la no, gente pero es que luego no lo vas a no, creer. ajá. Ya leerás ese capítulo donde Sí. preguntan que si tiene costo la clase. Ay, no puedes. No. Sí. No, qué horror. Pero ¿será por estos estereotipos? O sea, Pues también yo creo que hay algo que he observado, además de que hay gente que es
que es coda o que no le gusta Tacaña. pagar, tacaña, exacto. O también es falta de respeto, a veces Sí. es ignorancia también, a veces Sí. es ignorancia. O también siento como que ven que uno lo disfruta tanto que hay, pues, ¿para qué lo cobran? ¿no? Claro. De hecho, está con los bailarines ¿verdad? es con Pasa quienes mucho. más Va a tener quieren la que lo hagamos oportunidad. por amor al arte. Sí, y sí, es sí. como, a ver, no, sí amo lo que hago, pero es mi trabajo también. Y de Sí. esto Sí. vivo, ¿no? Y soy un profesional, entonces Exacto. tiene valor lo que hago. Pero Como sí es bien entender difícil. eso, comprender que pues no hay, un doctor no te da una consulta de prueba. Sí, ¿no? Exacto. Igual como que clase de prueba, bueno, está bien, pero todo el tiempo estar dando clases de prueba, pues no, es un trabajo, Sí. ¿no? Exacto. Y hay que pagarlo, hay que remunerarlo y respetarlo también, ¿no? Decir que y te pagan por hacer lo que haces, ¿no? O como si fuera un entretenimiento o algo de segunda. Sí, Sí. qué terrible. Sí. Esto me lleva a pensar también en la lucha que estamos haciendo dentro del medio del modelaje artístico, porque quiero mencionar que Luzma también es una gran modelo y que además empezó muy joven a modelar en Londres, ¿verdad? En Londres, sí. Cuéntanos. A los 25 años tuve una lesión de tendón de Ya. Aquiles y siempre quise modelar porque mi tía, esa misma tía escritora, es pintora. Y su esposo también era pintor. Y yo muy niña subía a su estudio y me atraía mucho el olor del aguarrás con el óleo. Me llamaba así como que se me antojaba mucho. Mi abuela. Y es bien tóxico. Ya sé. Entonces, Pero a lo por mejor algo, por desde algo chiquita llamaba. yo ya era adicta. No, no es cierto. No. Mi abuela vivía muy chistoso porque soy la mayor y mi mamá se casó muy joven y me dejaba con mi abuela mucho tiempo. Y mi abuela vivía abajo y mis tíos pintores arriba. Pero la diversión era arriba porque mi abuelita era de rezar, crucifijos, imágenes de Dios, de Sí. la Virgen y de culpa, de mucho. Oh, qué Ay, sí, fuerte. era muy Sí. fuerte porque me tenía que confesar. Ay. Y era muy niña cuando Ujú. todo era pecado, todo era así. Entonces me escapaba yo, o sea, yo adoré a mi abuela, era una mamá para mí, ¿no? Pero me escapaba y me subía así al olor del aguarrás Sí. con el óleo y ver todo lo que pintaba mi tío. Hacía muchísimos desnudos y hacía como repujado en relieve, qué Órale. muy padre. Y yo creo que no tenía modelo real en vivo porque tenía apiladas muchas revistas de Playboy. Entonces yo De ahí sacaba la referencia. sí, yo muy chica, como que me atrajo todo, pues me atrajo el cuerpo como belleza, ¿no? La Claro. belleza del cuerpo. Y luego por accidente vi una modelo que le estaban pintando en body paint, pero toda completa, Wow. boca abajo. Entonces yo muy niña dije, yo quiero ser esa modelo. Wow. Qué Y cuando padre. veía películas de que la modelo se quitaba la bata y la estaban pintando o en un campo, ¿no? Te me llamaba. llamaba Sí. la atención. Y en Londres, mi casera, que ella se llamaba Nina, una señora inglesa, me dijo, you can be a model. Y entonces ahí fue cuando me hice así para atrás y dije, claro, yo quería ser modelo de niña, de adolescente. Entonces llamamos y fui. Yo dije que sí había modelado desnudo y no era cierto. Iba muerta de miedo el primer día. Ya me imagino. Sí, porque have you done nude? Y yo, yes. Por esa dentro primera morí. experiencia es bien difícil. ¿Qué edad tenías, perdón? Tenía 24. Wow. Entonces nunca, pero venía de una familia muy convencional y todo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si saben que hice esto, me van a matar. Si de por sí bailarina Sí. era terrible, ahora modelo iba a ser doblemente terrible. Sí. Y que siempre daba la impresión como de muy seria, muy aplicada, muy cumplida, porque sí lo Porque era. también eres También todo lo eso. también lo soy, pero la gente no podía pensar que fuera a hacer eso. Entonces como que yo decía, no, mejor ni voy a decir. ¿Cómo hay ideas erróneas? Hay ¿no? ideas O sea, ¿cómo erróneas. hacen Sí. una relación de pronto? A mí Sí. también me ha pasado justo como modelo de desnudo que por ver mis redes ya piensan que a lo mejor soy una loca, desbocada, Sí. quién sabe qué tanto desmadre hace en su vida. Y pues nada que ver, me ¿No? identifico contigo con que justo también he sido muy aplicada, muy Eso, perfeccionista. y eres muy profesional. Muy profesional, o lo Claro. intento. Siempre, Muchas ¿no? gracias. Pero y igual que porque seas seria vas a ser rígida o inaccesible y no es cierto, No es ¿no? cierto. También puedes tener un lado cómico, un lado lúdico, ¿no? Y bueno, pues así me fui aterrada en el típico camión rojo londinense a modelar. Ay, qué padre. Iba muerta de miedo y veía que se subían pasajeros y decía, ay, ojalá que no vayan a ser alumnos. Sí. Porque ya llegué y bueno, ese grupo fue de puras mujeres. Y luego de ahí me mandaron a la Putney School of Art, que todavía existe, y Ay, está qué al sur de padre. Londres. Y en México no lo hice hasta que
por tu culpa. Sí, por mi culpa. Ailín es mi madrina, porque cuando vi que iba a modelar dije, ay, qué padre, Ailín. Y me dice, todavía puedes. Y yo, pero ¿cómo que a esta edad? Y sí. Entonces, claro, es que le explicaba yo a Luzma lo que ya hemos hablado en otros podcasts y con Movimiento de Modelos en Resistencia también, que el modelaje artístico es para todo el mundo, todo tipo de cuerpos, todas las edades, y podemos dedicarnos a esto nuestra vida entera. Yo justo planeo hacerlo. Todo el tiempo que yo pueda, mientras esté viva, modelaré. Pero la edad luego sí te va pesando, Ailín. Yo entiendo que sí, y todo. pero me encantaría justo aceptar mi cuerpo en todas sus etapas. Sí. Porque creo que es un trabajo de amor propio y valentía muy importante. Es muy difícil envejecer como mujer y como bailarina. Más en esta sociedad. O sea, en esta sociedad. O sea, si es difícil envejecer, es peor como mujer y peor como bailarina. De acuerdo. Entonces es muy duro. Y los comentarios y las críticas y todo. Entonces yo sí agradezco mucho a Ailín y a los talleres que me han invitado y que me han aceptado. Primero yo preguntando y luego invitándome ya como modelo veterana. No, que además buscan eso, muchísimos talleres. O sea, yo pienso que tú puedes ser una modelo así como muy importante, sobre todo en México, que lamentablemente no estamos tan acostumbrados a seguir trabajando con el cuerpo conforme vamos avanzando en edad, ¿no? Que eso es lamentable, o sea, este tema justo de que, no, pues es que ya no puedes, no sé, salir en una película, y no es cierto, o sea, al contrario, vamos agarrando madurez. Creo yo que es muy importante cómo vamos trabajando cada vez más, tanto interna como externamente, conforme vamos avanzando en la vida, y eso se nota muchísimo en el escenario, en cualquier material audiovisual, en el modelaje, que también es un acto escénico. Es un escenario, el subirte a la tarima. Sí, y das perdón. No, adelante. No, tú. Es que ahorita que decían de este tema de los estereotipos, ¿no? O sea, de cómo de los prejuicios, perdón. O sea, de cómo estas ideas tan fijas que hay socialmente, cómo pueden afectar, afectan tanto al gremio en el sentido de que, como dicen, pues no, la gente no va, pero también afectan a las personas, sobre todo quienes piensan ciertas cosas de la danza y de las bailarinas y de las modelos, porque a mí como fotógrafo me ha pasado, o sea, de repente había comentarios de gente que, ay, ¿qué onda? Pasa los teléfonos, que no sé qué, yo así de, güey, ¿ya en serio? Sí, sociedad o sea, machista y sin educación. ¿Me explico? Y que es lamentable que se sigan preservando las ideas, porque creo que ahí es donde hay que hacer, ¿no? Una lucha por cuestionarnos todos y todas este tipo de ideas que solo están afectando al final a algo que pudieras, no sé, disfrutar, ¿no? Desde un enfoque completamente diferente, que no necesariamente tiene que ser el sexualizado, ¿no? O estas cosas, pero que sí hace falta también esa parte. Tenía una amiga que me decía, es que a veces el público, o no sé, los clientes necesitan ser educados, ¿no? Me decía mucho, porque la gente no sabe y no tiene por qué saber. Pero si uno puede es que aportar, es un reflejo de la sociedad también, ¿no? Que afortunadamente estamos haciendo un montón de labor por cambiarlo. La docencia es parte de eso, ¿no? Finalmente, a lo mejor hay gente que llega y no precisamente se va a dedicar a la danza de forma profesional, pero sí tienen lo que decíamos en algún momento en talleres de teatro, no, era educación del público, no como la gestión para que haya más públicos, claro, pues, o sea, como... Va a ser un público culto. Exactamente. Va a saber cuándo aplaudir, va a valorar, va a distinguir. Que cómo se nota eso en Europa. Sí. Justo leyendo tu libro, esos primeros capítulos, que comentabas toda esta experiencia de la función en París, pues justo es una diferencia abismal. Allá sí hay una educación tremenda para ir a ver ballet, o para las artes en general. El 31 de diciembre. Que todo el mundo estaría en la cena y ahí estaba lleno el ballet, niñas pequeñas, en una función de 3 horas que empieza a las 8:30 de la noche. Un código de vestimenta, como un respeto, ¿no? Que eso es algo que sí se ha venido perdiendo, ¿no? Un poco. Sí, qué pena. Creo que no está de más, o sea, cuando por ejemplo se maneja desde un concepto de inclusión, de ok, sí está bien, vengan como quieran venir vestidos, claro. El chiste es que vengan, ¿no? Pero creo que a veces también, al no conocer el sentido de estos como rituales, ¿no? Exacto, porque son rituales. La danza es un ritual desde que empezó.
Claro. desde la prehistoria. Y no se necesita dinero para vestirse bonito o elegante o bien, ¿no? Ya lo dice Carolina Herrera. O sea, se necesita buen gusto y querer y respetarlo, ¿no? Y sobre todo con este sentido de voy y yo estoy ejerciendo mi respeto para los bailarines o para quienes están para el evento, ejecutando para el evento, Ujú. ¿no? Y que no tiene nada que ver con cualquier otra cosa más que con eso. O sea, es un simple respeto por alguien que está haciendo algo que para mí se me hace una hazaña, ¿no? O Sí, sea, sí, siempre sí lo es. si un artista como decías hace rato, se deja ir, pero también domina su técnica, pero también domina sus emociones, me parece muy digno decir, voy a ir con todo Y el hay un respeto del trabajo de mundo. años detrás. Sí, Exactamente. detrás hay, para esos instantes en el foro hay un trabajo tenaz de años, años Y se años. queda como imagen en la memoria, porque alguna vez comentábamos también de esto de el esfuerzo que tiene que hacer, digamos, o toda la compañía, o si hay alguien que está dirigiendo la coreografía, los mismos ejecutantes, intérpretes, de dejar en la memoria algo que a lo mejor no puede quedar. Trascender. A lo mejor Sí. puede grabarse. Yo no soy mucho de ver, Pero por no es lo ejemplo, mismo, No, nunca es lo exacto, mismo. Que no, en vivo. exacto, porque de entrada la mística se siente, como decías, ¿no? O sea, la experiencia del atmósfera. público va Lo que narré también de la atmósfera. va a Sí, recibir esa totalmente. atmósfera, esas emociones, y energía. es en vivo, que no tiene nada que ver con... Yo odio de verdad el teatro grabado o todo lo que sea escénico grabado, Sí. porque digo, Pierde todo. pierde todo Y es completamente. que hay un intercambio a nivel presencial Sí, también, claro. o Y sea, de ese energía. público Y de ese, vibración, ajá, de exacto. todo. Ese artista y ese público están intercambiando energía Sí. y emociones y se están identificando. Igual que la modelo y el pintor. Exacto. Sí, es precioso. Y esa importancia de dejar en la memoria del público, porque yo recuerdo así de las mejores cosas que he presenciado, pues, a nivel escénico, dígase, desde teatro, danza, etcétera, performance. Sí guardo todavía en la memoria momentos que yo digo, wow, es que ese momento era para tomarle una foto, no Sí. sé. Es un fenómeno mágico e Exactamente. irrepetible. ¿No? O Exactamente. sea, está sucediendo ahí, en ese aquí y ahora. Sí, eso es precioso. Y no se puede repetir. O sea, aunque lo Es veas en un efímero. video ya no va a ser lo mismo. Por Sí. eso la danza es tan efímera y eso también Y tan frágil. es tan frágil. Ajá. Pero es hermoso que es el aquí y el ahora. Exacto. Es ahí, en ese instante. El animal escénico. Ajá. Exactamente. Sí, que eso es también algo como... lo manejábamos también en teatro, esto del animal escénico, pero era como esta oportunidad de lo que le decíamos la bendita ficción, ¿no? Como ahorita decían, ¿no? De cómo estamos contando una historia, o a lo mejor puede ser algo muy abstracto, ¿no? Que de pronto la danza contemporánea tiene esas cualidades, ¿no? Sí. Pero Y yo sí, puede ser muy abstracta. pero esta chance que puede darse una persona, ¿no? Sobre todo con algo como la danza, que es el contacto con el cuerpo. Porque digo, yo ahorita que ya dejé de hacer teatro en 2015 más o menos, de pronto sí siento esta ausencia de lo corporal, que por ahí lo voy rellenando, ¿no? Que con el ejercicio, que si el pilates Sí, no y lo así. dejes de hacer, amigo. Pero justo hay esta ausencia que digo, ay, sí me da algo, me extraño Claro. ese momento. Pero por este contacto que había justamente con lo corporal, que creo que en una sociedad también como la mexicana, que también tiende al machismo, que tiende muchas veces, creo yo, a esta como puerilidad de querer decir o descalificar o desacreditar Sí. las artes, ¿no? Que digo, ya crezcamos tantito, no digo volvernos unos adultos aburridos, ¿no? Sino decir, vamos respetando las cosas como son, porque te estás perdiendo de muchas Sí, cosas que eso, puedes se lograr. están perdiendo. Yo siempre he dicho que si la sociedad se acercara más al arte, Ujú. en cualquiera de sus formas, sería otra. Totalmente. Es Sí. que además le da sentido a nuestras vidas. Claro. Y también uno Motiva. aprende porque, por ejemplo, yo sí aprendí mucho. A partir del teatro se me despertaron como más talentos, ¿no? Y de repente me involucré más con la música, con la misma fotografía. Con la danza fue como un asomarme ahí, hola, porque tenía mis dos pies izquierdos. Hola. Pero sí el poder valorarla y sí el poder comprender
y uno aprende muchísimo, sobre todo hasta de estilos, de cuestiones estéticas, que no sé, a lo mejor estando en otros contextos pues no funciona, no lo sabe uno. Pero ¿cómo puede uno aprender tanto de sí mismo como de la vida misma a través de las muchísimo artes? de nosotros mismos a través del arte. Oigan, me temo que quedan unos minutitos, se pasa de volada, es impresionante. Entonces quisiera que nos promocionaras tu la libro. Invitación. Están invitados, es el miércoles 18 de octubre a las 8:30 de la noche en el Teatro Varsovia. Es un teatro muy bonito, nuevo. ¿Dónde queda? En la calle de Varsovia. En la Juárez. 9, en la Juárez, exactamente. Sí. Y va a haber función de danza, va a bailar Ailín. Wow. Y después será la presentación y después va a haber mezcal y bocadillos. Y se va a va a vender estar el libro. increíble. Buenísimo. Sí, y los boletos cuestan 200 pesos, pero hay muchos descuentos con Ticketmaster. Y los miércoles hay 40% de descuento en la taquilla y también se pueden comprar por WhatsApp. ¿Hay algún link, por ejemplo, para ponerlo aquí en la caja de comentarios? Para... ¿En el Teatro Varsovia o no sé si... O link como para que la gente pueda entrar a comprar su boleto. ¿Sería a través de Ticketmaster? Por Ticketmaster, Ah, genial, con el para nombre poner de la presentación, sí, ¿no? La danza real. Perfecto. No, pues qué genial. Se ve muy, muy interesante. No falten y compren su libro, gracias. que vale muchísimo la pena, de verdad. Muchas gracias. Y pues bueno. Muchas gracias. Ay, gracias a ti. dos, Nos quedamos con ganas de platicar más. Siempre queremos que haya una segunda parte, ¿no? Sí, Porque siempre. cada invitado ha sido una degustación así genial qué de bonito programa. toda la Es un placer experiencia. para nosotros Muy escucharlos. bonito. Pero verdad. sí que nos queda pendiente entonces un segundo sí, Mario. capítulo, ¿no? Del episodio. Que Muchísimas ya fue gracias. ¿cuál? Ya creo que ni es el sé. 11, creo ya. Creo Pero que bueno. como el 11. Pero sí, bueno, creo que el 11. creo que ya es el 11. Pero bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos Muchas escucharon y nos gracias vieron por hoy. escucharnos y vernos. Ya saben, suscríbanse, comenten, compártanlo, nos ayuda mucho que compartan el Sigan el podcast. trabajo de Luzma en redes, el Gracias. taller de Danza México y tu Instagram como personal. modelo estoy como Luzma-dance. Dance con S, como en francés. Muy Perfecto. bien. Tiene Pues, fotos bellísimas para que las vean. gracias. Vamos a seguir entonces. Pues muchísimas gracias, cuídense Gracias. todos y Muchas estamos en gracias. comunicación. Bye. Hasta luego, bye bye.